Hola, ¿cómo estás? Bueno, en este video vamos a arrancar con la segunda unidad. Sí, vamos a empezar a hablar un poco de funciones que tienen variable compleja. ¿Sí? Bueno, una función, ¿no? Sabemos que es una regla que, bueno, en este caso asigna a cada complejo z, ¿sí? Un único número complejo w, ¿sí? Y bueno, esto lo vamos a anotar en general de esta manera. Vamos a poner que W es igual a f de z. Y que tenemos, bueno, una f que parte de un dominio, ¿sí? Llamémoslo S, por ejemplo, contenido dentro de los números complejos. Y bueno, un codominio que van a ser todos los números complejos, ¿sí? Recordemos que es importante definir el dominio, ya que, bueno, si yo no defino el dominio, entonces eh, no estoy, o en realidad si defino distintos dominios, los voy a considerar distintas funciones, ¿sí? Y si no defino el dominio, lo que tendría que hacer es, o lo que en realidad suponemos que vamos a hacer y vamos a hacer en general, es quedarnos con el mayor dominio posible, ¿sí? Lo que también llamamos dominio natural, y en este caso sería, bueno, el mayor subconjunto de los números complejos en donde, bueno, la regla, digamos, no tiene ningún problema, ¿sí? Porque justo escribí esta función, ¿no? Porque f de z igual a 1 sobre z, en realidad no tiene ningún problema, salvo eh, que z sea cero, ¿no? Entonces, en ese sentido, el dominio natural, digamos, el dominio que tomaríamos, si no nos da ninguna otra aclaración, sería todos los complejos menos el cero, ¿sí? Porque en todos esos números complejos voy a poder hacer la cuenta de 1 sobre z, ¿sí? Así que bueno, vamos a, para empezar a ver algunas funciones más, ¿sí? Ahora, después tal vez volvamos a esta, pero Eh, quería trabajar también, por ejemplo, con f de z igual a z cuadrado, ¿sí? Y quería que escribamos esto de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos, suponiendo que z, ¿no?, es igual a x más y, y que f de z es igual a w, entonces sabemos que w va a ser, bueno, algún u más i por b, ¿sí? O sea, otro en principio número complejo, aunque hasta podría ser el mismo, ¿sí? Y tratemos de encontrarlo en este caso, ¿sí? Si yo tengo z cuadrado, lo que voy a tener en realidad es, bueno, x más y por y al cuadrado. Está bueno, es una cuenta que ya hicimos, ¿no? Y sabemos que da x cuadrado menos y cuadrado más y por 2xy, ¿sí? Entonces acá tenemos una parte real de w, ¿sí?, que sería x cuadrado menos y cuadrado. Pero ¿qué pasa? En realidad depende de x y de y, ¿sí? Y lo mismo con b, o sea, la parte imaginaria de f de z o de w, también depende de x y de y, ¿sí? Y lo vamos a llamar de la siguiente manera. Esto lo vamos a llamar entonces u de xy. Esto lo vamos a llamar b de xy. Y lo interesante que tiene esto, ¿sí?, es que es un objeto matemático que ya conocemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente es una función de variable real. Son dos funciones de variable real, ¿no? U de xy y b de xy, ¿no? U va de R2 en R, ¿sí? A cada par ordenado xy le devuelve x cuadrado menos y cuadrado. Y b también va de R2 en R, y a cada par ordenado, ¿sí?, que serían la parte real y la parte imaginaria de un complejo z, devuelve 2xy, ¿sí? Así que ahí tenemos una forma de descomponer, ¿sí?, a esta función
de variable compleja en dos funciones de variable real, que como dije antes es algo que ya conocemos un poco mejor, ¿sí? Bien, veamos otro ejemplo como para seguir viendo qué cosas pueden aparecer, bueno, y cómo podemos pensarlo. Sí, recordemos que además de la forma binomial de un número complejo, tenemos la forma polar o la forma exponencial, ¿sí? Que son muy similares. Y bueno, también podríamos, ¿sí?, pensar en este caso, en vez de pensar a z como x más y por y, pensarlo como r por e a la i tita, ¿sí?, escribirlo en forma exponencial. Y entonces fíjense que, bueno, f de z sería f de r por e a la i tita, que a su vez sería, bueno, en este caso, r e a la i tita más 1 sobre r e a la i tita. Y reacomodando un poco, ¿sí?, o escribiendo en realidad esto de otra manera, esto es r e a la i tita más 1 sobre r por e a la menos i tita. Y esto básicamente es, bueno, r por el coseno de tita más i por el seno de tita más 1 sobre r por el coseno de tita, perdón, el coseno de menos tita más i por el seno de menos tita, ¿sí? Y recordemos, ¿no?, que el coseno de menos tita básicamente es lo mismo que el coseno de tita, y que el seno de menos tita es menos seno de tita, ¿sí? Entonces tendría acá r coseno tita más 1 sobre r coseno tita, directamente lo puedo escribir así. Y después tendría r por i seno tita, ¿sí?, voy a escribirla ahí, y tengo r por i seno tita, y acá como el menos salía para afuera, menos 1 sobre r, también por i seno de tita, ¿sí? Recordemos ahí entonces que en vez de poner seno de menos tita, pusimos menos seno de tita. Por eso termina quedando eso, ¿sí? Entonces fíjense que si bien no tenemos un u de xy y un b de xy, ¿sí?, lo que sí tenemos es un u de r tita, ¿sí?, es decir, una parte real que depende de r y de tita, y un b de r tita, ¿sí? U de r tita sería, bueno, r más 1 sobre r por coseno de tita, y b de r tita sería r menos 1 sobre r por el seno de tita. ¿Está bien? Entonces, de nuevo lo escribimos como dos funciones de variable real, ¿sí?, u y b, pero en este caso pensando en el radio y el argumento, ¿sí?, o el ángulo correspondiente. Bien, bueno, vamos por ahora hasta acá, ¿sí?, introduciendo un poco de funciones de variable compleja y viendo que se pueden interpretar de esta manera como, bueno, la suma, ¿no?, de dos funciones de R2 a R, donde una es la parte real, la otra es la parte imaginaria, bueno, y siempre acá multiplicando por i para tener el número complejo. Así que bueno, seguimos en un próximo video. Gracias.